Estamos ya en línea con el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi. Doctor Palacios, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Hola, Philly Butter, buenos días. A ver, los días son buenos porque somos personas educadas y es casi un tema protocolar y coloquial decir buenos días, pero ¿qué tan buenos son los días para el sector salud? ¿Qué está pasando con el rebrote? ¿Hay o no hay rebrote? Bueno, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, estamos en una curva que ya está mostrando signos de estancamiento. Quiere decir que la cantidad de personas que están contagiándose día a día están llegando ya a un promedio constante en la última semana que oscila entre 1.500 a 1.800 médicos por día, personas por día que se contagian. Ese es un nivel de estancamiento que coincide con la cantidad de fallecidos, que también se encuentra en un nivel de estancamiento. Ambos preceden a un rebrote, como nos ocurrió acá en el Perú en el mes de junio. A ver, la palabra estancamiento suena como algo positivo. El problema, señor Palacios, es que usted y yo sabemos que cuando uno comienza una curvita, comienza de abajo, que parece algo leve, y cuando comienza a subir, sube, como en marzo, abril, mayo, y en junio, julio y agosto de este año, hace pocos meses, una mortandad inmensa que está en los registros del SINADEF y que ha sido ocultada por el gobierno y denunciada por ustedes. Entonces, Sí, para hacerle más claro a la gente, ¿vamos a volver a tener demasiada gente en las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué está pasando en el norte, acá en el Hipólito Unanue? ¿Qué tan grave es el problema en que estamos o vamos a estar? Exacto, Philly. Yo me refería a que la curva venía bajando durante 2 meses y medio. Venía bajando y se iba aparentemente a que no haya ningún paciente infectado en el Perú. Pero ese descenso ya se estancó, o sea, ya no está cayendo. ¿Y qué va a ocurrir aquí? A partir de este estancamiento va a comenzar a subir la cantidad de pacientes infectados y eso va a traer como consecuencia de nuevo las imágenes que ya hay, los escenarios que hemos vivido lamentablemente. Este estancamiento precede el alza de la cantidad de casos, a menos que se utilicen lo que se llama en epidemiología las 3 balas de plata que necesitamos ahorita y que se está aplicando en otros países del mundo, que esperemos que el gobierno ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ejecute. Mira, la primera es reducir los contagios, que se debe hacer mediante la prevención, que es lo que está en el terreno de las personas, de todos nosotros, la mascarilla, el lavado, el distanciamiento. Y la segunda, para evitar los contagios, la segunda medida es netamente sanitaria, que tiene que ver con la identificación de casos mediante el uso masivo de pruebas moleculares, que eso es lo que está fallando, incluso por falta de prueba molecular. La segunda bala de plata se refiere a evitar que las personas se agraven, y para eso debemos activar 4.000 establecimientos del primer nivel debidamente equipados, potenciados, y ahí están, con su médico, con su enfermera. Estos establecimientos del las postas, los centros de salud, tienen que contener y acoger a las personas con síntomas para brindarles un elemento vital que es el oxígeno. Y de esa manera vamos a evitar que se agraven. Ya, pero doctor Palacios, vamos por partes. Evitar la red de contagio en el momento que el gobierno está abriendo una serie de condiciones para que la gente se contagie. Número uno, no vamos a mejorar de un día para otro el hacinamiento, ni la falta de agua, ni la falta de equipos de protección personal, porque sí se pudo hacer, ni la falta de alcohol. Pero la gente está saliendo a calle, a los mercados, a las colas del banco para el bono. O sea, se está repitiendo exactamente el mismo escenario de abril pasado y de mayo pasado. Entonces, como eso no se está haciendo, estamos después en el plan B o en la evolución del plan sin pruebas moleculares. Y en el primer nivel de tensión, Philip Butter se encuentra con que hay plantones en el Hospital Almenara, 2 de Mayo, Hipólito Unanue, en donde la gente de salud se sigue quejando porque no les pagan su sueldo o sus bonos. Y tenemos un colegio médico que entiendo va a ir a huelga el 19 del próximo mes. Entonces le pregunto yo, ¿la señora Macetti es consciente de lo que está pasando? Exacto, Philly, acertada tu opinión. Los mensajes que da el gobierno son contradictorios con la realidad, que están reabriendo los negocios, la cuarta etapa, los gimnasios, etcétera.
Entonces son mensajes que no reflejan la realidad, mientras el papel dice que reducen los contagios con estas medidas, los mensajes van en línea contraria, de tal manera que no hay coherencia y hay que ponerse de acuerdo primero. Los mensajes tienen que ser concordantes con la realidad y con las medidas que están escritas en el papel. En segundo lugar, el tema de la huelga de los plantones, bueno, es convocada por la federación, no por el colegio, pero el tema es que no lo reciben. El primer punto del reclamo es que no hay diálogo. Ellos quisieran reunirse, la federación, con la ministra de Salud. Nosotros le hemos pedido a la ministra el día sábado, que nos ha recibido como colegio, le hemos pedido que reciba a la federación, se sienten y vean qué se le puede atender y qué se puede postergar unos meses, etcétera, de tal manera que se... ¿Y qué cosa les ha dicho, dicho sea de paso? Bueno, primero estaba un poco resistente a hacer el diálogo con la federación, sin embargo, al final, después de un diálogo con la posición enérgica del colegio, ha dicho que lo va a recibir, y nosotros como colegio vamos a estar en esa reunión para poder abogar por nuestros colegas y de esa manera se pueda hacer. Son promesas que vienen del año 2017, es un aumento de 600 soles que no viene cumpliendo el gobierno, y en la partida para el 2021 tampoco ha considerado un dinero para poder cumplir con esa promesa que está en un acta sindical desde el año 2017. De tal suerte que ahí tiene que haber una reingeniería del presupuesto, ni el Congreso lo ha considerado, lo han pasado por alto. Yo veo que hay un empoderamiento en los médicos, no solamente los médicos, enfermeras, biólogos, técnicos, de tal manera que eso hay que resolverlo en este mes. Ojalá que esta semana haya la reunión para poder resolver positivamente este reclamo justo de los médicos. Ya, ahora bien, después estamos, doctor Palacios, con el cuento de la vacuna. Y el cuento de la vacuna ya viene desde que Vizcarra era presidente, y hay el cuento que viene en el primer trimestre, después cambian trimestre por semestre, de que viene la vacuna que se congela y que están viendo el frío, después la vacuna que no se congela, que si la Moderna, que si la Johnson, que si la COVAX Facility, que si la tal. ¿Cuál es la posición de su colegio con respecto al tema de las vacunas? Sí, exacto. Nosotros tenemos ya la visión, escuchando a todos los actores, incluyendo al comité, el comando de vacunas, es que aquí ha habido tres problemas fundamentales. Primero, es una ingenuidad, por decir algo, la ingenuidad de creer que la vacuna iba a ser un bien público, que la vacuna iba a ser un bien social. La vacuna siempre ha sido generada, concebida, como todo producto medicamentoso, esto ha sido concebida como un producto comercial netamente y está sujeta a las leyes del mercado y al abuso de los monopolios de las transnacionales, y eso es lo que se ha dado. Esa es la ingenuidad de creer que iba a ser un bien público y no tomar la precaución. El segundo ejemplo es la incapacidad de poder cerrar un trato con estos fabricantes sin asumir los riesgos, porque había riesgos. No se sabía si iba a pasar la fase 2, si iba a pasar bien la fase 3, no se sabía, había que asumir el riesgo como país y firmar un convenio, un tratado, un contrato con los fabricantes para poder asegurar pues unas vacunas que inmunice al 70% de la población. Y la tercera verdad es que ha desnudado que como país, desde el punto de vista industrial, no tenemos una infraestructura para producir vacunas que hubiese ayudado para también esa infraestructura usarla para producir las Sputnik u otras vacunas, como sí está ocurriendo en Argentina, en Brasil, en México, que tienen una industria nacional que tiene este tipo de infraestructura. Entonces la suma de estas tres incapacidades ha traído como consecuencia lo que ya sabemos: no va a haber vacuna todo el primer trimestre, llegará de junio para allá, para los meses siguientes del año 2021. Y enfrentaremos esta segunda ola sin estar inmunizados. Y ese es un enorme riesgo para los equipos que están en primera línea y también para la población, obviamente. Ahora bien, el gobierno insiste, y lo ha calificado el señor Sagasti, en que la vacuna es la gran protagonista. La pregunta que cae de Madura: ¿qué hacemos con la salud pública entre el día de hoy y el día que llegue la vacuna, que va a llegar de a pucho? Porque la señora Macetti ha dicho que en el mundo ideal va a comenzar a venir la vacuna de trimestre a trimestre. Que la gente se va a ir muriendo entonces, porque estamos en el haga lo que sabe, cuídese como pueda, y que Dios lo coja confesado si entra a la cama UCI, porque se van a agotar las camas UCI que no se compraron pudiéndose haber comprado. Y en determinado momento vamos a tener otra vez carestía de oxígeno porque no se compraron las plantas. O sea, la factura de la incapacidad del gobierno de Vizcarra
continúa porque la señora Mazzetti sigue con su misma prédica y no ha cambiado la política pública. Sí, exacto, por eso te decía, la falta de inmunización del 70% de la población va a hacernos enfrentar increíblemente en el año 2021, en donde los países vecinos ya se están vacunando, en donde en México ya comienza el 25, el 27 a vacunar a sus médicos, y en otros países igual, vamos a enfrentar el 2021 sin estar inmunizados. De tal manera que, ¿qué queda? Aparte puede de declarar, ¿no?, que esta incapacidad de declarar, esta ingenuidad clamorosa, puede creer que era un bien público y que nos iba a llegar del cielo, sin cerrar contratos, vamos a enfrentar esta con el enorme riesgo de enfermar y morir. Ya tenemos 250 médicos fallecidos. Lo que queda ahorita es lo que hemos dicho, que haya equipos de protección personal, que en el mismo plan del MINSA estipula comprar 97 millones de equipos de protección personal, y viene que falta, como bien has dicho, hay 41 plantas que están en proceso, ya va a comenzar la segunda ola, ojalá que ese proceso termine antes del inicio de la segunda ola. Faltan cerca de 5.000 balones de oxígeno, 2.500 concentradores de oxígeno, falta 500.000 de pulsoxímetros, tenemos un sistema de salud que apenas va a utilizar 3.500 establecimientos del primer nivel, cuando son 8.000 los establecimientos del primer nivel, de tal manera que las brechas siguen ahí, como has mencionado, y en ese escenario vamos a enfrentarnos como país. ¿Y por qué no, perdón, doctor, y por qué no lo han comprado? Si lo que sobra ahora es plata, si están regalando plata en bonos hace meses, ¿por qué no han puesto las órdenes de compra? Todo lo que usted me dice, de repente corríjame públicamente si me equivoco, es moneda común en cualquier hospital del mundo y en cualquier clínica del mundo. Pones la orden de compra, lo subes a un avión y lo traes en donde se te da la gana, lo ponen. ¿Por qué no lo han comprado? Bueno, ahí en la resolución menciona que está en proceso de compra, de tal manera que puede ser que la ejecución haya sido lenta, han tenido cierto temor en comprar o hay mucha burocracia, de tal manera que habiendo el presupuesto, está en proceso de compra, no sabemos cuándo llegará, es igual que la vacuna, llega a fines de diciembre, llega en enero, llega en abril, de repente acaba el proceso electoral y no llega, hay mucho temor, hay miedo, incertidumbre. Entonces aquí estamos pagando la... Pero doctor Palacio, usted sabe perfectamente, perdón que lo interrumpa, que comprar una cama UCI es lo más normal del mundo en cualquier clínica del planeta. O sea, la cama UCI tiene un equipamiento básico, es lo más normal del mundo comprarlo. Lo compras, lo traes por avión, tú eres el dueño de la aduana, tú eres el dueño del aeropuerto, tú eres el dueño hasta del avión. ¿Por qué no le han tocado la puerta a la gente del sector privado para que les diga cómo se compra una cama UCI y compraban 1.000, 2.000 o 3.000? ¿Por qué no lo han hecho? Cuando tú ya mezclas pues la ingenuidad con la incapacidad de hacer gestión, que es una de las grandes falencias del sistema de salud, la incapacidad de hacer gestión, una gobernanza obsoleta, llena de burocracia y también de temores. Entonces ponen en riesgo la salud de las personas. De tal manera que la verdad es que todavía hay un sinnúmero de brechas, que ahí está. Ya la historia juzgará. Nosotros estamos haciendo una auditoría técnica a todo lo que ha ocurrido en la pandemia, incluyendo, por supuesto, lo que está pasando en estos días, y ya la historia verá. Pero lo cierto es que ahorita estamos pagando la consecuencia de una ingenuidad y una incapacidad que viene desde atrás, y de tal manera que ¿qué nos queda? Equipo de protección personal y las medidas que cada grupo poblacional y la población en general tiene que asumir para evitar el contagio. Ha sido usted muy amable, doctor Palacio Celi. Muy buenos días. De igual manera, gracias, Philip. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.